de mis gustos, lo dices presentado. Me da de lo de gran hermano, me dice cómo debo ser. Alta, guapa, correcta, fuerte, que ya lo consumo y soy obediente. El capitalismo me ha brindado una nueva oportunidad. Yo que soy pobre e ignorante, me dice que podré triunfar. Solo debo hacer unos cambios, comenzando por mi actitud. Por renuncia a mi vida, me tomo la aspirina, quiero ser como tú. Relájate, deja de ser, que es lo que intentas. Relájate, coge fuerzas para gritarle con todos a la mierda. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación. Y vamos a comenzar ja amb el divendres de tertúlia, el primer que realicem en esta tornada als estudis centrals de Radio Clara, i anem a començar presentant-vos a la gent que tenim. Un divendres de tertúlia en el que estem partits, tenim amb nosaltres als estudis al company Antonio Arnau, d'Espai Alternatiu del País Valencià. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, bon dia. Bon dia. I tenim també Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. El tenim via telemàtica. Ens escoltes, Antonio? Pues sí, sí, lo escucho. ¿Y a mí me escucháis vosotros? Supongo que sí. Perfectamente. Entonces, podemos iniciar así las tertulias. Digo yo, nos vamos a perder los vídeos con todo esto, pero no os vais a escapar de salir en la pantallita. Hemos encontrado la excusa. No es en directo aún, pero pronto la gente que nos sigue a través de redes sociales podrá ver esta tertulia en vídeo. I anem a començar el divendres de tertúlia, si voleu, amb el primer tema que teníem apuntat per ací, i són els 5 anys de la llei Mordassa, anava a dir jo, però més que una llei Mordassa eren unes lleis Mordassa, perquè n'hi havia també pel mig alguna reforma del Codi Penal. ¿No? Doncs si voleu entrem per ahí. Antonio Arnau, como lo hemos tenido castigado durante este confinamiento, porque no conseguíamos conectarlo al Skype, ¿qué nos dices? Si no, no es confinamiento. Si empiezas con las videoconferencias, acabas todos los días con 2 o 3. Eran demasiado fáciles a partir de la tercera semana y cada uno en una plataforma. Sí. Eso de la segregación de plataformas nos lleva loco. Bueno, con lo de los 5 años de la ley Mordaza, pues te refieres al tiempo que estamos esperando que esto empiece a cambiarse. Efectivamente, bueno, se han hecho algunas cositas, pero lo que necesita esto es una derogación y una revisión completa de todo. El balance es muy triste. Vamos, las plataformas que se crearon en su momento, que Antonio también si quiere que desarrolle esa parte, porque él también estaba allí, aún tienen remanentes de el dinero que se hizo para las defensas y para pagar solidariamente las multas, y la verdad es que en su mayor parte no han prosperado porque judicialmente se tumban y llegan a no comparecer los agentes denunciantes, aparecen unos que no son y no reconocen al encausado y cosas de estas, ¿no? Pero lo cierto es que eso ha servido para tratar de minorizar las protestas, para que la gente se autocensure. Son 2 millones las multas que se han colocado. Hay que tener en cuenta que 1 millón de estas han sido solo en el periodo de confinamiento, y en todos esos casos lo que se ve es la tendencia al abuso policial en muchos agentes que exceden en sus atribuciones y en los comportamientos razonables esperados de cara a la ciudadanía. Las consideraciones, el estilo del Partido Popular, que es el legislador, en muchos temas es dejar las cosas lo bastante abiertas en la ley para poder hacer interpretaciones subjetivas según el momento, según el interés que tenga en cada circunstancia, y poder hacer, es decir, lo que busca es la arbitrariedad, y por eso deja muy ambiguo el tema de qué es la falta de respeto y consideración hacia los agentes de la policía. Claro, eso es una cuestión muy subjetiva que, según el juez que toque o según la mala leche de la gente, pues puede ir por un sitio o por otro. Todos hemos visto en este confinamiento, que es donde se han producido 1 millón de multas. 1 millón, que en apenas 4 meses.
es una cifra elevadísima. Hemos visto vídeos en que realmente habían comportamientos no tolerables. Pero eso se tiene que saber tratar y la policía tiene que tener la formación suficiente para saber manejarse en esas circunstancias. Y también hemos visto otros vídeos que no había ninguna forma de poder ser tolerables, sino que tendrían que tener sanciones no solo administrativas y disciplinarias por parte de los cuerpos, que alguna excepción ha habido y se han producido, sino incluso implicaciones penales. Ha habido vídeos que eran absolutamente intolerables. La prueba es que el manifiesto que se ha realizado ha sido promovido por organizaciones tan poco sospechosas de radicalismo como Amnistía Internacional, como Greenpeace, está firmado por la UGT. Es decir, esto es una cosa de sentido común que un gobierno progresista lo menos que puede hacer es tratarlas con radicalidad, suficiencia y contundente, quitando todas las ambigüedades. Antonio Pérez, ¿qué decimos de estos 5 años de leyes Mordaza? Bueno, pues que se han pasado volando también. Y aparte de 5, sabéis que todo esto arranca ya de mucho antes, ¿no? Con otros gobiernos de otro color. El de la ley Corcuera, de aquello de la ley de la patada en la puerta y todo eso. Es decir, que no les parecían suficientes las leyes que hay y entonces querían facilitar la represión y el control. Entonces decían del terrorismo, pero se aplicó a gente que no tenía nada que ver con esos movimientos de lucha armada o de terrorismo, y ahora que eso ha desaparecido, pues se sigue aplicando a gente normal y corriente. Se ha hecho también un abuso absoluto en cuanto a las redes sociales, ¿no? De cómo por cualquier opinión, cualquier chiste, pues se ha investigado, se han cerrado páginas y se ha actuado arbitrariamente, ¿no? Yo creo que en una sociedad que presume de ser democrática y de ser moderna, este tipo de leyes no tienen cabida, ¿no? Y lo raro es que no se haya derogado todavía, ¿no? Está pendiente aún. Y por otro lado, bueno, pues se ha utilizado como una forma de controlar a la gente, sobre todo a los movimientos más jóvenes, que no tienen recursos y que ante multas y multas, pues luego cuesta mucho. Luego no solamente tienes que hacer tu actividad normal, sino que tienes que dedicar también a recaudar fondos para pagar abogados, para pagar la multa. Es decir, es una traba, un impedimento que se pone a los grupos que quieren actuar de forma pues asamblearia y sin depender de grandes partidos ni cosas de estas, ¿no? Entonces son grupos muy pequeños y cualquier multa te asusta, ¿no? Porque dices, bueno, tú concéntrate si quieres, que yo voy a identificar a todo el mundo y luego a todo lo que identifique te dicen que no te va a pasar nada, pero te llega la multa, que como mínimo ya sabéis que son 600 euros, pero bueno, puede llegar a mucho más, a miles de euros, ¿no? Y eso es una espada de Damocles, es una amenaza que está ahí, ¿no? Claro, yo no sé cómo va a ser la reforma que quieren hacer o lo que va a venir después, porque ellos dicen de quitar esta ley, pero que tiene que haber algo. Entonces, las faltas leves, pues para que los juzgados no tengan que estar siempre saturados y para que esto no parezca un estado policial, bueno, pues que sean faltas administrativas, pero claro, eso es en lo que estamos, que las faltas administrativas a mucha gente le supone multas que no pueden pagar. Entonces, lo que habrá que hacer es dejar que la gente pueda ejercer su derecho a la libertad de información, a la libertad de manifestación y todas estas cosas. Porque, desde luego, lo que no puede verse es lo que hemos estado observando en estos días de pandemia, ¿no? De que estábamos encerrados en casa, de cómo desde el balcón pues la gente grababa o veía directamente agresiones absolutamente desmesuradas y sin ninguna justificación. Nunca es justificable que la gente abuse de su fuerza y de su condición de funcionario público para pegar y para humillar a otras personas que básicamente no han hecho nada. Cometer algún error o en algunos casos nada, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que acabar. Igual que se tiene que acabar que ante un juez valga 3 o 4 veces más la palabra de un agente que la de una persona, de un ciudadano normal, porque da igual lo que digas. A ti no te van a creer y a él sí, porque como se supone que él siempre dice la verdad y que su visión es la de el Estado, pues entonces de nada sirve que vayas a juicio, salvo que lleves 3.000 testigos y que tengas un montón de pruebas que no siempre se pueden conseguir. Es decir, ante la opinión de la gente y la opinión tuya, la suya siempre vale como mínimo 2 veces más. Y entonces, si eso no se acaba, pues nunca vamos a salir de este tipo de amenaza que tenemos la gente que
se organiza y que se manifiesta y que opina en las redes. Y todo esto pues tendría que estar mucho mejor legislado y dar garantías absolutas de que hay libertad de expresión y libertad de manifestación. Y bueno, luego el que se pase o el que cometa un delito, pues instrumentos y formas hay de perseguirlo o de exigirle que pague lo que haya dañado. Pero siempre con el respeto a la integridad física y a la libertad y al derecho a opinar de la gente. No se puede pegar como se pega sobre todo a gente joven y gente indefensa. Di Antonio Pérez que li sorprenia que encara no s'haguera derogat, sobretot perquè tots estaven d'acord en derogar-la, ¿no? Era lo primero que iban a Imagínate. hacer el gobierno. ¿No, Antonio? Lo primero que iban a hacer. Sí, bueno, era una de las cosas que estaba todo el mundo de acuerdo y en el que había un consenso absoluto con esto, con la reforma laboral y con algunas cosillas que parece que se van retrasando, ¿no? Ya sé que tienen mucha faena y que no todo se puede hacer de golpe, pero se tendría que ver algún detalle y si de verdad se va a ir a derogar estas leyes que eran la base y la argamasa de las campañas electorales, porque uno no va a los mítines, pero sí que lo ves en la tele y en los debates que se hacían, pues estas cosas se aseguraban que se iban a hacer, claro. Entonces hay que cumplirlo, o por lo menos empezar a ponerlo en marcha. Antonio Arnau, sí. Por el final y decir un par de cositas que se ha dejado Antonio, que pensaba que él las iba a decir y no las he querido decir yo, pero ahora las recordaré porque se le habrán pasado. Efectivamente, yo sí que leí someramente el pacto de gobierno y como dice Antonio, eso está negro sobre blanco. Es decir, eso eran primeros compromisos del gobierno a realizar en el primer año. Luego después hablaremos de otra cosa que estaba no, por eso no he entrado en eso antes y ahora tampoco voy a entrar mucho. Solamente decir que efectivamente eso está en el pacto de gobierno. Había un compromiso de hacerlo durante el primer año de la legislatura y hay que exigirlo. Punto. Ya hablaremos cuando llegue la reforma laboral, porque con lo de sanidad, por ejemplo, aquello de que por un número de bajas seguidas te pudieran despedir, eso se cambió porque, vamos, clamaba a todos los sistemas judiciales europeos, ¿no? A todos los sistemas laborales. Pero otra cosita de la que ha hablado Antonio es, bueno, el tema de la veracidad oficiosa de la gente es otra falacia que no debe estar. Pero hay una cosa interesante. Has hablado de las faltas administrativas. Cuidado, las faltas administrativas, precisamente la característica que tienen es que son más peligrosas porque no tienen que pasar por vía judicial. Pueden no pasar salvo recursos. Y eso es todavía más peligroso porque la sanción administrativa no pasa por la vía judicial y recuerda que la mayor parte de casos los hemos salvado por tener que pasar la vía judicial. Porque, claro, un funcionario se arriesga a tener falsedad en testimonio y todos los agentes suelen pasar de comprometerse hasta ese punto. En la vía administrativa la cosa es más peliaguda. Y luego lo que quería decir, que no he dicho en la primera intervención, porque pensaba que tú lo tocarías, es los dos casos que ya han salido. Uno es un conocido de esta casa, del que hemos hablado mucho en estas tertulias, que es Alfón, con aquel montaje en Vallecas sobre terrorismo, que claro, bueno, eso ahora está en la calle y recomiendo que leáis la entrevista que tiene, pues... Cuarto Poder. Sí, en Cuarto Poder, pero no sé si hoy o ayer, estaba pensando cuando la leí. Hoy estaba en portada. Hoy está en portada, pues efectivamente que se lea, y también está hoy en portada que por fin los dos últimos que quedaban del caso del Sasua han salido, que ya iba siendo hora. No, han salido 3 en tercer grado y continúan 2 aún en no, prisión, los dos. Les han concedido el tercer grado a 3 de los presos de Alsasua. Aún quedan 2 que no tienen. Vale, es que eso lo he leído esta mañana y la verdad es que era muy temprano. Pero bueno, tú llevas la cuenta, Manolo, son 2000 y pico días. El otro día hablamos con ellos, pero ahora no recuerdo los números. Enseguida los decimos si queréis. Es un montón de tiempo, totalmente injustificado, porque hemos visto en esos vídeos que decía Antonio agresiones mucho más injustificadas y más violentas que una pelea de bar. Terceros grados que se han otorgado a determinadas personas con delitos muy graves. Bueno, creo que por el momento con esto será suficiente, si no, no cambiaremos nunca de temas. Antonio Pérez, ¿quieres añadir algo más? Sí, precisamente era eso lo que yo estaba lamentando antes, que lo que consistió
el meollo de esta ley, de la ley de seguridad ciudadana, era justamente en determinadas faltas penales más leves, en convertirlas en infracciones administrativas que, como dice Antonio, efectivamente no necesitan ir al juzgado ni necesitan sentencia ni nada, directamente te aplican la multa y se acabó. Multas que iban de 100 a 600.000 euros, era la cifra que había, pero bueno, las que hemos conocido en Valencia, sobre todo por temas de estos, de identificarte en una manifestación o cualquier cosa, pues eran 300 o 600 euros y tal. Es decir, pero ha habido multas más gordas, incluso podía haberlas, como digo, hasta de 600.000 euros, que eso ya es un desmadre, ¿no? Tampoco había criterios muy rigurosos a la hora de fijar la cuantía, ¿no? No tener en cuenta, por ejemplo, el nivel de ingresos o las propiedades que tiene cada persona, ¿no? Porque para un chaval que no tiene trabajo y que vive quizá todavía con sus padres, sacarle 600 o 300 euros, pues es un golpe muy fuerte, como para no ir la siguiente manifestación ya, ¿no? Y por tanto, pues eso no se tenía en cuenta. Es decir, que todo esto hay que, lo que han prometido, que es derogarlo y dejar que ya tenemos suficientes leyes. Tenemos un código penal que no se lo salta a nadie, ¿eh? Tiene recetas para todo el mundo. Y cuando no lo haya, pues bueno, ya habrá juicios y ya se determinará la falta que comete cada cual, pero no poner la sanción antes de que haya faltas y que incluso pues son cuestiones muy, muy banales y en algunos casos verdaderos casos de represión y de abusos policiales, como los que hemos comentado, de Alfon o de Alsarra o de muchísima gente que se ha pasado meses e incluso años en la cárcel y luego para nada, no era responsable de ningún delito, ni muchísimo menos. O gente que le han metido multas que luego ha costado mucho pues recogerlas, ha habido que hacer conciertos y un montón de ideas para salvar a esa gente y que pueda pagar las fianzas y las multas. Y yo creo que eso se tiene que acabar. Desde noviembre de 2016 llevaban en prisión los chavales de Alsasu, más de 1.300 días son. O sea que ya ves tú. Ya ves tú. Efectivamente, entonces que te he interpretado al revés. Precisamente creía que habías dicho... que yo pedía que fueran faltas administrativas. Ahora, vía administrativa no, porque uno de las cosas peores, de las frases peores de la ley es aquello de falta de respeto o consideración a la autoridad policial. Eso puede ser cualquier cosa. Eso puede ser, pues simplemente que me ha mirado mal. La gente. ¿No? Él me ha mirado mal. Pues, oye, claro. Son cosas que no son punibles. Y lo que yo reclamaba es que precisamente en filosofía del derecho, la vía penal y la vía judicial es para que un tercer poder, que no es el administrativo o el gubernamental, ¿no?, pueda intervenir y mediar, porque si no, la tendencia de las administraciones es hacer las leyes ambiguas y luego aplicarlas según les convenga en cada momento, que es lo que decía antes. Y por eso esas vías administrativas, claro, ¿qué nos pasaba a nosotros en la plataforma? Pues que tú recurrías y entonces, claro, tenía que dilucidarlo un juez. Pero ¿y la cantidad de miles de casos que no habrán tenido los contactos o el valor o el papá que ha dicho, oye, chaval, pues mira, se paga y punto, ¿no? Y otra vez es más bueno y no salgas? Todas estas cosas es lo que no se puede tolerar. Las leyes tienen que ser muy claras, muy concisas y estar sujetas a las menores interpretaciones posibles, porque entonces ahí surge la ambigüedad y la subjetividad incluso del juez que juzga, que también nos ha pasado. Sí, sonaba un poco a cachondeo esto de igual eso implica el solo es que me ha mirado mal, pero hemos visto multas hasta por camisetas que ponía aquello de haciendo, digamos, el traslado all cats are beautiful, no el ACAP, ¿no? Sino ya buscándole la vuelta a lo que ponía incluso la camiseta. O simplemente lo que nombraba al principio Antonio, el caso de titiriteros, el caso de los cantantes de rap y todas estas cuestiones. ¿Qué es ofensivo? Pues depende de la subjetividad de la persona receptora. Por eso la ley está para objetivizar lo que es lesivo para todas y todos y lo que tiene que ser punible y lo que no. No para dejarlo a la arbitrariedad diciendo que puede ser ofensivo. Ofensivo pues puede ser muchas cosas, depende para que, por ejemplo, para los ciudadanos y vecinos del barrio de los 7 barrios de Sevilla, pues a lo mejor ver llegar al rey con su Mercedes imponente blindado de 500.000 millones de euros, pues le puede resultar ofensivo. Mira, no te pases mucho que hoy están por el país valenciano los señores monarcas. Sí, hoy los tenemos de visita.
Los tenemos de visita por Benidorm y esta tarde por Valencia. Claro, Si no están de promoción turística para levantar el sector base y puntal de la economía española. Sí. A ver si le ponen la mascarilla por lo menos en el paseo. No sé si voleu afegir algo més al voltant d'este tema, Antonio y Antonio. No, yo ya pensaba dejarlo. Bueno, hemos comentado lo de me ha mirado mal y esas cosas, que es cierto que se ha puesto muchas veces, pero luego está lo de la resistencia a la autoridad. Vamos a ver, que te vienen dos energúmenos de 2 metros, armados hasta los dientes, y lo poco que puedes hacer es levantar la mano para que no te peguen, una cosa así. Y que ese tipo de cosas se diga que es resistencia o desobediencia a la autoridad, eso tampoco tiene cabida en ningún sitio. Es que es una cosa muy desproporcionada el poderío militar que ellos exhiben y la indefensión que tú tienes cuando te atacan o cuando empiezan a empujarte y a arrastrarte. Es decir, que no es que te defiendas, es que intentas poner la mano para parar los golpes. Y a veces dices, bueno, pues se ha resistido. ¿Cómo que se ha resistido? Si luego ves las imágenes, no ha habido ninguna agresión ni ninguna... que no puede haberla porque estás totalmente en inferioridad de condiciones y de fuerza, y aparte tienes el miedo de lo que te pueda venir luego legalmente. Es decir, que es un abuso absoluto el que se comete en este tipo de excusas que ponen de resistencia a la autoridad o desobediencia y cosas así. Es una ambigüedad absoluta y la aprovechan, y por eso tienen que definirlo mucho mejor y evitar esos abusos. Antonio Arnau, que te veo con ganas de hablar. No, solamente estaba recordando un par de casos que son colegas comunes de los dos Antonios que presentes, en que simplemente yendo con el papelito de la autorización de delegación de gobierno a negociar con el que esté al mando del operativo, te han puesto la multa ya simplemente por dirigirte a él. Sí, funcionan así. Canviem de tema si voleu. Me estaba diciendo Antonio Arnau cuando llegaba aquí, dice, joder, los temas que han mandado hoy para la tertulia son duros. Vamos a hablar de que seguís empuchant les dades de la Tour. Yo no sé si es duro, es a lo que nos estamos acostumbrando tristemente, aunque en esta época, que es lo jodido, en esta época los datos del paro iban por otro sentido, ¿no, Antonio? Cuando nos los daban. Antonio Pérez. Bueno, sí, está claro. Son unos datos que aumenta el paro, evidentemente, pero son cifras bastante bajas. Lo que ocurre es que en otros años, por esta fecha, lo que hacía era que se disparaba la contratación. Entonces, ahí sí que hay diferencia, ¿no? La comparación interanual, ¿no? Es lo que... Exactamente, es decir, son meses de mucha actividad que... Como somos un país de servicios, que solo tenemos turismo y festivales y cosas de esas, claro, al cerrarse todo eso, pues se ha notado mucho. Y por tanto, en vez de haber las contrataciones que había, pues ahora lo que ha habido ha sido paro, ¿no? Y curiosamente, pues Valencia aparece en cabeza, pero también por una circunstancia que no es habitual, ¿no? Es por la oferta esta que se hizo para vigilantes de la playa, que 15 o 20.000 jóvenes, bueno, como no hay salidas profesionales, pues se apuntaron ahí. Entonces, al apuntarse, pues ahora aparecerán como demandantes de empleo y cosas por el estilo, ¿no? De todas formas, hombre, es significativo que un mes como estos que estamos ahora veraniegos, pues las cifras indiquen una bajada del empleo, ¿no? Pero, como digo, en cifras absolutas, pues no es tan alarmante, dada la situación que estamos con empresas que están a medio gas y con algunas que igual ni van a continuar, ¿no? Pero para ellos, bueno, que funcionan con estadísticas, pues este es el peor dato de un mes de junio desde 2008, me parece. Es decir, desde cuando estaba la crisis, que ya vamos a olvidar porque ahora tenemos otra. Ahora tenemos otra y la del 2008 casi no va a parecer buena, ¿no? En fin, es un dato alarmante, pero a mí me alarma mucho más que las cifras que nos dan, que el mes que viene pueden cambiar seguramente. Si se aplican un poco, pueden hacer que aparezcan de otra manera, cambiando varios componentes, pues te sale un resultado distinto, ¿no? A mí lo que me preocupa es que muchos de lo que se consideran empleos, pues no son empleos dignos. Estamos hablando de gente que está cobrando una miseria y que no cobran ni lo suficiente para vivir. Y eso no aparece en las estadísticas. Lo que está aumentando es la precariedad, y de eso no se habla tanto. Las cifras del paro sí, porque bueno, está en estadísticas y todos los meses pues sale y cada uno las aprovecha, unos para criticar al gobierno y otros para justificarse que bueno, que lo están haciendo bien, ese tipo de cosas. Eso ocurre todos los meses. Pero lo que sí que es dramático es la situación que vive la gente, sobre todo la gente joven, de que no hay salidas profesionales y que los pocos salarios que hay pues son de hambre, ¿no? Y por tanto, pues claro, recibimos con júbilo pues hasta el anuncio de la posibilidad de que te den
462 euros del ingreso mínimo vital, o se lanzan las campanas al vuelo por el salario mínimo de 900 euros, es decir, que parece que no conocemos los precios que hay en el mercado y cómo está el coste de la vida, ¿no? O los alquileres. Y por tanto, pues estamos condenando a la gente a no tener lo suficiente como para llegar con holgura a fin de mes. No te digo ya hacer gastos extras. Claro, y ahora encima con todo esto aún quieren que viajes como sea. Hay que salir y hacer viajes porque el sector está mal. Entonces, pues hasta te van a dar un bono para que puedas desayunar en el hotel y cosas así, pero no es para ayudarte a ti. En realidad el que están ayudando es al sector del turismo, que es el que está exigiendo pues que le den subvenciones y que le den presupuesto, porque si no van a cerrar y que si no va a destruirse más empleo, en fin, las amenazas siempre de la patronal. La verdad es que está cayendo una lluvia de millones sobre determinados sectores, la hostelería, el turismo, el automóvil. Se están llevando un buen pellizco de los presupuestos que se iban a destinar a combatir los efectos de la pandemia esta que estamos todavía atravesando. Entonces, yo, en cuanto a los datos del paro, bueno, lo veo que es duro, evidentemente, ver que estamos casi en 4 millones de personas sin empleo, pero me preocupan más los 5 o 6 u 8 que tienen un empleo, pero que podría considerarse pues eso, un empleo precario o un empleo basura, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Y eso también habría que solucionarlo mejorando los salarios y mejorando las condiciones de trabajo de la gente. Antonio Arnau. Sí, cuando te decía que los temas de hoy eran duros, no es tanto por las cifras o por la realidad de este preciso momento, es por las perspectivas y por las tendencias. Porque, claro, es lo que se supone que es decir, ¿no? Los titulares están ahí y todos los días te los machacan y no es esa la cuestión. La cuestión es, pues eso, hacia dónde vamos. Y esa es la perspectiva que es difícil. A mí no me... los ERES los ERTES se van a prolongar hasta septiembre, como todas y todos presumíamos. Y veremos cuánto se acaban en ERES. Y veremos si los repuntes en otoño son serios y aún no tenemos vacunas, pues evidentemente igual hay que ampliarlos hasta diciembre, ¿no? Pero a partir de ese momento, la incógnita está en qué empresas volverán a su actividad y qué empresas entonces empezarán con los despidos. Esa es la gran incógnita y la que puede disparar las cifras de paro más allá de lo normal, porque las perspectivas de empleo de este estado son muy difíciles, porque tenemos dos sectores punta que tienen las mayores capacidades de empleo, muy problemáticos para el futuro inmediato y que debían que haberse empezado sus reconversiones hace ya mucho tiempo. Y claro, cuando tú hablas de perspectivas y tendencias, cuando tienes más o menos garantizado con el colchón europeo y los créditos más o menos de la Unión Europea, me refiero a los créditos, el dinero que va a venir de Europa, más o menos condicionados, a vete tú a saber qué negociaciones que la señora Calviño pueda llevar con ellos, pues no sabes no lo que pasará ahora en este año, sino cómo será 2021. Ese es el problema. Eso es lo que no tienes perspectiva. Por poner un ejemplo, para que empecemos a pensar en esa clave. Hoy o ayer salían los despidos de Airbus, que claro, como son 14.900, la gente lee el titular y dice 14.900, son 900 en España. Pero es lo preocupante precisamente, que no se trata de los 900 de España, se trata de un sector de la aviación que no tiene perspectivas de futuro desde hace mucho tiempo, porque está viviendo de las subvenciones y del dinero público, desde el combustible a otras determinadas ayudas en aeropuertos y a mucho gasto externalizado fuera, como el de emisiones de CO2, que son gastos que pagamos entre todas y todos y que se benefician los hoteleros y el sector turístico porque les traen turistas a bajo costo que de otra manera no vendrían. ¿Con eso se crea empleo? Sí, pero lo que no tiene es viabilidad de futuro ni rentabilidad social. Entonces, ese sector, en unas perspectivas de cambio climático y de agotamiento del petróleo y de subidas en sus precios, a pesar de la bajada coyuntural, pues por el parón mundial del coronavirus y todo lo que ha pasado, que eso es tema para una tertulia solo,
pues hay que tener en cuenta que qué haces en estos casos. Por poner otro ejemplo, el automóvil. ¿Qué va a ocurrir? Que también es un gran generador de empleo, pero que no son marcas españolas, son factorías de empresas que no tienen sus accionistas y sus sedes sociales aquí, en su mayoría, que son dependientes, y claro, ya lo han dicho franceses, ya lo dirán cuando se atrevan los alemanes. La tendencia será, conforme tengan que ir reduciendo ese sector, a traérselo hacia sus países, a dejar de externalizarlos en países como España, que de cara a la mano de obra no son ni una cosa ni la otra, ¿no? Son más baratos que hacerlos allí, pero llegará un momento en que entre tener que subvencionar a tu población porque no habrá suficiente empleo y tener que subvencionar a la población de otros países, preferiría subvencionar a la tuya. Ya se ha visto esos disensos en la actuación de la Comunidad Económica Europea, que esa unidad europea está cogida con alfileres y se basa en el Banco Central Europeo y en la competitividad del euro en la escala internacional para atraer inversiones. Eso es lo que está mucho más en precario y lo que no tiene perspectivas. Entonces, tú podrás intentar, en las negociaciones de cierre de eso, intentar nacionalizar alguna, porque, claro, vas a seguir necesitando vehículos para servicios públicos, para los servicios del Estado, las ambulancias, las policías, los guardias rurales, que tengan que ser bueno, pero desde luego lo que no se podrá sostener es la dimensión del sector en la actualidad, porque el modelo que es caduco es el modelo de movilidad privada con coche cada uno, ¿no?, para ir al trabajo. Tendrá que hacerse una reconversión, que ya llegamos tarde para todo esto. Y entre el turismo, el sector del automóvil, la aviación, empezamos a sumar y a acumular cosas que no se han hecho, si es que tenemos externalizada hasta la producción de alimentos. Teniendo externalizadas en un país productor, no tenemos soberanía alimentaria. Lo primero será atajar las cosas más básicas, como las inversiones en la sanidad, que ya todo el mundo reconoce, pero también las inversiones en soberanía alimentaria, también la soberanía industrial, invertir. Siempre, ¿qué ocurre en las crisis? Tenemos experiencias de la de 2008. En las crisis lo primero que se reduce son las inversiones en investigación y desarrollo, en I+D, en I+D+I, en educación. Ahora, para afrontar el curso siguiente con unas mínimas garantías, necesitarías una ampliación de profesorado enorme, porque tienes que hacer grupos más reducidos. ¿Qué está diciendo? Todas las autonomías han relevado contra esto. ¿Y qué dicen? Que un profesor más, como mucho, por centro. Eso es absurdo. ¿Qué vas a hacer? ¿Combinar la presencial con la informática? ¿Cómo vas a...? Bueno, están todos los sectores y se ha de plantear que ir a la dualización social y seguir profundizando en la brecha de desigualdad no trae nada bueno y traerá más problemas que beneficios. Lo que tendrás que hacer es pensar que, aunque las medidas de tipo keynesiano, por llamarlas de alguna manera, que se están tomando, habrá que profundizar de momento en ellas mientras haces cambios estructurales profundos para reconvertir todo tu sistema. ¿Por qué? Pues porque tú al final vas a tener que subsidiar a una parte de la población, a una parte creciente, y la vas a tener que subsidiar. Por tanto, lo mejor será invertir en crear empleos viables y con futuro, en sectores que sean estratégicos de verdad para tu economía y el mantenimiento de la vida digna en tus fronteras. ¿Por qué digo en tus fronteras? Pues porque la globalización esta de las mercancías, me llegan las lentejas de Chile, me llega los garbanzos de México o el maíz, me llegan las naranjas de Sudáfrica, pues esto no va a poder seguir así, no va a poder seguir así. Sí, Antonio Pérez, esto que decíais, el futuro, a ver lo que nos depara el futuro. Bueno, ya nos van dando también alguna pista, ¿no? Un acuerdo del gobierno por el empleo con la patronal y los sindicatos, que dicen ellos, o sea, los agentes sociales, los del régimen, y después vemos una marcha atrás también del PSOE, que en el tema de la reforma laboral, de la retirada de la reforma laboral, para estar con Partido Popular, Ciudadanos y Vox contra esa retirada de la reforma laboral,
del PP, que es de la que hablan ellos, no hablan de la del PSOE, pero esa también la podíamos meter en el saco. El futuro nos lo están pintando ya. Sí, el futuro está más cerca de lo que parece, ¿no? Bueno, concluyendo con lo que estábamos hablando de esto del paro, pues dos comentarios, ¿no? Por un lado decir que está afectando sobre todo a las mujeres, porque, vamos, curiosamente, las mujeres aumentan 24.200 y pico paradas más, mientras los hombres lo que hay es ocupaciones. Ellos han subido 19.000, por eso la diferencia hace que sea negativa, ¿no? Pero es decir, que está castigando esta crisis muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Desde luego porque suelen estar más en los sectores más precarios y más susceptibles de cierres, como tiendas, trabajo doméstico y todos estos sectores que son mayoritariamente femeninos, ¿no? Entonces sí que es alarmante por ese lado. Y otra cuestión es, claro que estamos hablando de unos miles de parados más, pero es que tenemos a varios millones que les estamos pagando entre todos el salario con los ERTE, ¿no? Es decir, que muchas de esas empresas, si no se les estuviera sufragando los expedientes de regulación temporal de empleo, pues igual habían tomado el camino de despedir o incluso de cerrar, ¿no? Por eso, hasta que no se aclare todo esto y ya desaparezcan los ERTE, si es el 30 de septiembre o si se va hasta final de año, entonces no veremos realmente cuál ha sido la incidencia de la coronavirus en el empleo, ¿no? O sea que de momento los datos son preocupantes, pero se sujeta un poquito porque muchísimas empresas todavía están recurriendo a expedientes de regulación temporal de empleo. Es decir, que entre todos el Estado con los impuestos pues les paga el salario a los trabajadores. Entonces, pues así aguantan mucho mejor, ¿no? Ya veremos cuando esto se acabe, porque se tendrá que acabar alguna vez, entonces será la realidad, la cruda realidad de qué empresas van a poder continuar y que otras, pues el capital se retira y prefiere apostar por otras inversiones, ¿no? Y en cuanto a lo que ya apuntabas para ir introduciendo, pues efectivamente, ahí tenemos un aviso de por dónde pueden ir las cosas. Claro, tú lees lo que están declarando que supone el nuevo pacto que van a firmar por el empleo y hasta ahí, bueno, pues parece que va bien, porque quieren modernizar el país, una industria más ecológica, un empleo de más calidad, claro, bueno, todo eso es lo que se pone bonito para adornarlo. Pero luego también, entre comillas, pues habla de adecuar el mercado de trabajo para que sea más flexible y a mí eso de la flexibilidad me da muchísimo miedo. Claro, me da miedo porque yo he vivido varios de estos acuerdos. El ANE, el Acuerdo Nacional del Empleo, el Acuerdo Marco Interconfederal, bueno, todos aquellos pactos sociales que nos han llevado a donde estamos, porque donde estamos no es una cosa que haya ocurrido de golpe, sino que a base de reformas y acuerdos hemos llegado a esta precariedad tanto en los salarios como en las condiciones que hay dentro de las empresas para trabajar. Todo eso se ha ido deteriorando, se han quitado muchísimas normas que impedían abusos. Y si eso se hace más flexible todavía, pues ya veremos quién luego va a controlar que no se precarice la situación del poco empleo que quede. Y por tanto, pues ese acuerdo, claro, lo único que le da a UGT Comisiones es una visibilidad absoluta, ¿no? Decir, bueno, somos los únicos, somos los que negociamos. Ya les dejan negociar incluso convenios de sectores donde no tengan ningún delegado, es decir, que ellos negocian donde tienen y donde no tienen representación. Y luego presencia en instituciones, un montón de organismos donde están representados, aunque no acudan, no hace falta tampoco, pero que eso supone que te nombren todos los días en las televisiones y además un montón de ingresos, porque luego te recompensan, te pagan por participar en esos organismos, ¿no? De ahí el volumen que tienen de presupuesto y que desde luego no se cubre con las cuotas de los afiliados, como ya se ha explicado muchas veces. Es decir, que tienen una dependencia absoluta de seguir con estas políticas y con esta vía. Por tanto, pues ante el silencio que la gente no entendía y tal, pues ahora pueden salir diciendo hemos conseguido otro acuerdo que nos va a modernizar y que nos va a poner en Europa otra vez. Y a mí pues eso me preocupa un poco, ¿no? Y en cuanto a lo de la reforma laboral, la del PP, evidentemente, porque la del PSOE nadie quería derogarla, pues es curioso, ¿no? Que habían aprobado una propuesta de Unidos Podemos, de Bildu y del propio PSOE, con lo cual sí que se iba a incluir en esta
en este acuerdo que están negociando para la reconstrucción del país y de la industria, pero a las 2 horas se han arrepentido y entonces han pedido que se vote otra vez. Claro, como los chiquillos estos, ¿no? Que quieren que juegues y tires los penaltis hasta que ganen ellos, ¿no? Pues una cosa así, es una cosa muy curiosa, muy simpática, ¿no? A las 2 horas cambian la votación porque dice que eso se puede hacer porque lo han decidido ellos y piden que se vote otra vez y entonces ya votan con los que toca, con el PP, con Ciudadanos, con el PDK, que estará por la patria, pero cuando hay chavos por medio lo tienen claro dónde hay que estar, ¿no? Que también ha votado en contra de que se incluya esto en ese acuerdo que quieren hacer. Por tanto, pues da una idea de otro incumplimiento más de una de las propuestas estrella de las pasadas elecciones y de las campañas que se han hecho, ¿no? Es decir, vamos a retirar la reforma laboral, decían ellos, otros se atrevían a decir las reformas laborales y algunos ya eran más explícitos y no querían cogerse los dedos y decían la reforma del PP, la del PSOE no. Pero bueno, si no lo habían dicho, evidentemente, pero esta específica del PP, la del 2012, sí que todos decían que la iban a derogar. Y claro, si ahora en una oportunidad que se les presenta se arrepienten a las 2 horas y cambian el voto, pues mal lo veo yo, ¿no? Me parece que no vamos a cumplir el programa. Bueno, sería la primera vez que un programa electoral se cumple, eso también es verdad, pero bueno, como hay que ser optimistas, habíamos pensado que esta vez sí que se iba a cumplir, pero me parece a mí que no, ya van varios olvidos. Antonio Arnau. Sí, antes hablábamos de tratar de evitar la ambigüedad. Y el problema de todos estos pactos y de todas estas propuestas de un nuevo modelo económico que ponen los programas y que son aceptados por los agentes sociales y se consideran necesidad pública y de consenso, claro, no dejan de ser una obviedad y una ambigüedad rotunda. ¿Qué es un nuevo modelo económico? Que alguien lo defina. En la definición, que para eso son las leyes, es donde tienen que estar las medidas concretas y los pasos concretos con tiempos acotados. ¿Qué medidas se van a poner? ¿Qué recursos? Porque si no son recursos presupuestados, pues es agua de borrajas, ¿no? Lo siguiente, peor que haya, ¿no? Bien, lo que está claro es que, como dice el hashtag que salía hoy, es PSOE no cumple. Antes creo que lo he dicho en la primera intervención, hay que seguir presionando y hay que presionar fuerte. ¿Por qué? Pues porque haciendo de abogado del diablo y en el mejor de los casos, puede no ser más que una disputa electoral de coyuntura por las elecciones vascas y gallegas. Claro, ya fue un buen aldabonazo para Bildu, para Bildu, con mi amigo Óscar Matute al frente, el tema de lo que pasó con la insistencia en la reforma laboral y en aquel acuerdo que, claro, también sabes... Y no se nos ha olvidado, le ponía de entrada no, reforma laboral de entrada no. Y ahí hay que señalar una cosa que no se suele decir, porque la verdad es que es un poco farragosa de explicar y que puede darle alguna parte de razón en esa línea que te he dicho de abogado de diablo. ¿Qué ocurre? Cuando tú haces una ley nueva, esa ley nueva, por eso la ambigüedad que señalaba Antonio de que está la reforma laboral del PSOE y está la reforma laboral del PP. ¿Qué ocurre? Cuando se hace una reforma en cualquier ley, deroga todos los artículos que se pueden oponer a los nuevos redactados. Por tanto, cuando tú la derogas, tienes que hacer una nueva norma. ¿Qué haces? Legislas de nuevo todo el marco laboral, que no sería mala idea, por cierto, pero claro, tampoco tiene que ver mucho con la correlación de fuerzas en doble que tienes, ¿no? Pero... es lo que se tendría que tratar de hacer, o derogas las partes más lesivas para no tener que modificar o legislar nuevas partes. Claro, eso es un entramado bastante complicado. Y cuando en el acuerdo de gobierno se decía derogación, era por algo, porque era el consenso admitido de no, aquí hay que hacer toda una nueva legislación y recuperar los marcos. Pero claro, cuando ya empiezas que si derogo la del PSOE o derogo solo la del PP, pues ya empiezas a meterte en problemas técnicos. Pero claro, ya sabemos todos y todas que los problemas técnicos no son la directriz, ni son lo que tiene que ser el eje rector, sino la voluntad política y la dotación presupuestaria que la acompañe de modificar realmente las cosas y los marcos. Y entonces ahí ya te empiezan a surgir otras alarmas,
que también la he insinuado antes con el movimiento este de que, bueno, Calviño es la salvación para España porque va a ocultar en el Eurogrupo y, bueno, que España esté en el Eurogrupo, eso nos da margen ahora que estamos con las ayudas y tal, bueno, o para negociar qué condicionalidades a las ayudas o para vete a saber. Porque lo que sí que sabemos de Calviño es que ya es una técnica de las partes más lesivas de nuestro marco de la Unión Europea, que es el Consejo de Ministros Europeo. Sabemos también que fue candidata a presidir el Fondo Monetario Internacional, que por los acuerdos de Bretton Woods, pues hay un acuerdo no escrito por el que ese instrumento lo tendrá siempre la presidencia un europeo, así como el Banco Mundial la tendrá siempre un estadounidense. En todo ese marco ya empezamos a tener dudas, ¿no?, de si es táctico o es estratégico el movimiento que ha hecho el PSOE, porque también no podemos obviar, aunque sea conocido de todas las oyentes, no podemos obviar que, bueno, lo que pasó con Pedro Sánchez cuando salió por la puerta trasera, ¿no? Y sabemos que están desde hace 2 o 3 semanas ciertos varones del PSOE saliendo por los medios de comunicación a poner a caldo al gobierno. Hablo del Bono, que se atreve a hablar de que por votos se cambia el pelo cualquiera, queriendo referirse a la coleta del Pablo Iglesias, y hasta que se cortó él mismo, recordando que él lleva el pelo injertado y teñido, ¿no? Que es bastante duro ese tipo de caras duras, pero ahí están. O el alcalde de Vigo, diciendo que a Bildu ni al saludo. ¿Pero qué estás diciendo si es tu soporte de gobierno? ¿Con quién quieres pactar? Con el PP, claro, porque aquella disyuntiva por la que salió Pedro Sánchez por la puerta de atrás era cuando lo que querían es un pacto con Ciudadanos. Porque para estar más centrados en el neoliberalismo, desde el socialliberalismo, y teniendo un gobierno que los poderes económicos no tuviesen miedo. Claro, cuando ya tienes que poder apoyar en Podemos, los varones se sienten incómodos. No quiero hablar de Extremadura ni quiero hablar de otros sitios, pero todos sabemos cómo está ahí el patio. No hemos de olvidar que los ejecutivos y las puertas giratorias pues hacen que en temas y conflictos que tenemos aquí en la ciudad, por no hablar de otros, por hablar del conflicto del puerto, Boluda, no es que tiene a Aurelio Martínez al frente y dando la cara por la ampliación del puerto. Es que tiene a Manuel Orengo en Balearia, que si no recuerdo mal fue el alcalde de Gandía, y es un peso importante del PSOE. Y tiene a Felipe González, que es la representación máxima para dar ese tipo de garantías. Con todo este panorama, pues siempre hay que seguir insistiendo en el hashtag que nos proponía el amigo Óscar Matute, que por cierto tiene también un artículo en que explica el culebrón de ayer en las Cortes, que fue en el Congreso, que fue divertidito, y lo explica con claridad en ese articulito. Así es que os recomiendo que se siga presionando con el PSOE no cumple, que leáis este artículo de Óscar Matute, que siempre es bueno escucharle porque es un hombre, un amigo personal incluso, que siempre habla con mucha claridad y desde un rigor bastante encomiable. No es un demagogo, ni un populista, ni nada. Habla con un rigor bastante claro. Y todas esas cosas son las que hay que tener. Pero, desde luego, los ridículos que acumula Simancas son de jugado de guardia. Estaba empezando a señalarlo Antonio, que la repetición de la votación, por favor, si es que los letrados no sabían qué decir, dijo, pero si es que esto no se puede hacer, si es que esto no se ha hecho nunca, ¿cómo vamos a repetir una votación 1 hora después? Pero claro, tiene mayoría en la mesa. Y también leer el artículo porque veréis la jugada que hizo Pablo Iglesias. Dice, vale, se repite la votación, pues yo también quiero repetir la votación por el que en el acuerdo que seguramente tenía al respecto, porque todo eso esas votaciones se hacen después de presentarse enmiendas mutuas, de hablarse entre los grupos, sobre todo entre los grupos de gobierno, y no se presentan así a ver qué pasa, ¿no? Se presentan después de estar negociadas. Si en 1 hora tú ya has recibido bastantes llamadas de la Confederación Empresarial o de quien sea que tenga el poder para apretarte, pues claro, dice Pablo, pues volvamos a votar lo del impuesto a las grandes fortunas, claro, en el que se había abstenido, ¿no?
claro, si no vale una negociación, habrá que empezarla otra vez. Y en eso es en lo que hay que estar. Disculpas. Y para eso hay que tener también, darle un vistacito a lo que está diciendo el Banco Central de España, no el europeo. El Banco de España hace unas recomendaciones que el que empiezas a leerlas y, bueno, pues habla de la cuestión laboral, habla de tal, pues más o menos en la línea que comentaba Antonio, del pacto, de que, bueno, ya veremos. Pero cuando habla de la cuestión económica aboca claramente por que el empleo no se toque, porque la reforma laboral no se toque y por mantener un grado de flexibilidad en el empleo para que las empresas tengan... Y, por supuesto, de no tocar los impuestos a las grandes empresas, ni a las grandes fortunas, ni etcétera, etcétera. Ya hablaremos de fiscalidad o de lo que dice el Gesta. Exacto, dejemos temas por ahí que si los tratamos todos ahora... Nos quedamos sin temas. Bueno, ahí está el Valencia también. Podemos hablar. Cuando estaba hablando de Nadia Calviño, digo, solo le falta ser candidata y a entrenar al Valencia, que no me extrañaría. Que se va a quedar sin entrenador. Sí, conforme vamos, enseguida. Exactamente. No sé yo los intereses que puede tener la Unión Europea en el Valencia. Bueno. Hombre, es una pieza fundamental. Antonio. Bueno, está claro por dónde va la patronal y por dónde van los bancos, ¿no? Los bancos, sobre todo el Banco Central, que suele ser el portavoz y el que da los avisos. Que también el círculo de empresarios, que parece ser que es un grupo más elitista y que estudia mucho, ha hecho también un libro gordo de por dónde tiene que ir la economía y todo eso, ¿no? Claro, ahora está muy moderno, ¿no? Por una reconstrucción, por sectores más productivos, por sectores menos contaminantes. Bueno, se han aprendido el mensaje y, claro, sabiendo el gobierno que tenemos, pues le lanzan de vez en cuando alguna cosilla, ¿no? Pero lo que sí deja muy claro... Las crisis los ponen modernos. En la anterior se hablaba de refundar el capitalismo. Sí, pues aquí quieren refundar la industria. El tejido industrial hay que modernizarlo y hacerlo más competitivo y investigar y todas estas cosas. Los círculos empresariales son un lobby, por tanto tienen vistas así, empresarial como organización. Bueno, pues iba a decir eso, que lo que dejaba claro es continuar con la reforma laboral. O sea, aparte de todas las moderneces que se les han ocurrido, dice, la reforma laboral es así, esa hay que mantenerla porque nos va bien, ¿no? Y claro, es evidente que ellos no quieren que se toquen esas cosas. Entonces, pues bueno, tienen hilo directo con el PSOE y supongo que empezaron a llamar como locos que tuvieran cuidado, ¿no? Ya ha habido otro presidente de la patronal, en este caso la COE, que también ha dicho, ojo con cómo reguláis el teletrabajo, donde ellos ahí ven un nicho de mercado importante, ¿no? Dice, ojito, porque podemos llevárnoslo a Portugal o a Argentina, donde queramos, ¿no? O sea que si ven que son muy entusiastas en el gobierno con algunas innovaciones, la patronal no se corta un duro ni pierde un minuto en llamarlos al orden y en decirles cuál va a ser su actuación y qué cosas ven ellos posibles y cuáles no quieren ni que se toque, ¿no? Luego veremos pues las nuevas tendencias que también hay que respecto a las pensiones, ¿no? Que es una parte más de la agresión que estamos sufriendo por parte del capital. Así que yo creo que nos va a tocar seguir peleando contra todas estas tendencias, que es a precarizar el empleo y abaratar salarios y todas estas cosas, porque ahí no hay creación de empleo ni hay nada, allí solamente es expropiar a la clase trabajadora de sus derechos y sus salarios, y luego de creación de empleo ni un duro, ¿no? Porque todo se hace en especulación y todo es para deslocalizar y para moverlo en bolsa y estas cosas donde los trabajadores no vemos ni un duro, ¿no? Estamos viendo, ya ha salido lo de Airbus, pero bueno, estamos con la Nissan, estamos con Alcoa, están los bancos, está la Renfe, que también ha quitado ahora una empresa auxiliar, es decir, que en todos los sectores de más cantidad de empleo, que generan mucho trabajo, hay iniciativas para reducir plantillas, entonces eso se va a convertir en nueva pérdida de puestos de trabajo.
Y ahora es que ya no se van a crear ni siquiera los precarios del turismo y de la hostelería y tal, porque la gente está aguantando con la mitad de los camareros que tenía, o tiene uno pendiente en un ERTO y el otro lo tiene trabajando. Es decir, que de creación de empleo, nada en absoluto. Entonces vamos a llegar a el 21, 22, puede que sean unos años bastante duros, bastante críticos, y habrá que trabajarse la organización de la gente y las soluciones, las alternativas para que no lo pasen mal, ¿no? Eso que dicen ahora los políticos de que no hay que dejar a nadie atrás, que sea verdad, no se puede dejar a la gente atrás y se está dejando atrás, están volviendo los desahucios y las colas de reparto de comida y cosas de esas de Cáritas y otro tipo de organizaciones es a lo que recurre la gente, no se está solucionando el problema de las familias, por mucho que el ingreso mínimo vital haya sido pues una pequeña ayuda, pero que no llega a la mayoría de la gente y seguimos en las mismas, estamos bastante mal como clase trabajadora y no podemos olvidarlo ni dejarlo atrás. Nosotros sí que tenemos que estar pendientes y luchando porque no nos caigan nuevas agresiones, porque en estos momentos de crisis y debilidad del movimiento, pues el capital va a reforzar su ofensiva y nos va a querer quitar más derechos. Y si no hay trabajo, pelear por ese reparto del trabajo que hay, del trabajo que tenemos. Claro, que no se habla de la reducción de jornada. Bueno, si hablas de eso te tachan de maximalista, de utópico y de no sé, desnochado y no sé cuántas cosas. Pero de hecho se está avanzando en los países más avanzados y en las economías que aún funcionan, se está avanzando en reducir la jornada y no pasa nada. Se reduce la jornada y se le aumentan los impuestos a los ricos y siguen funcionando esas economías y sus derechos sociales están mucho más avanzados que los nuestros. Ahí lo que ha dicho, le suben los impuestos a los ricos, dice Antonio. No, bueno, algo habrá que hacer. Yo, presidente, primero, no sé si es que me ha sacado 3 cositas el Antonio en el último momento. Quería incidir en el tema del teletrabajo para ver el estilo de la patronal. ¿El estilo cuál es? El estilo del chantaje. Y de la amenaza, el de siempre. No, pero que es ridículo. Son amenazas ridículas. El teletrabajo, que puedan y tengan facilidad de externalizar fuera, lo llevan haciendo desde el siglo pasado. La India se ha hecho una gran potencia en offshore, ¿cómo se llama? Offshore, que es trasladar el trabajo fuera, desde que empezaron los bancos a reducir personal, a tirar a gente a la calle, porque cuando cerraban a las 3, toda esa información y todo el proceso de datos lo hacían desde la India, que era un país de bajos salarios, pero que se ha especializado en eso por una circunstancia un poco rocambolesca de su historia, y es que tenía 3 repúblicas socialistas de toda la vida, porque nos olvidamos que es un subcontinente y que eso es un país federal, y que 3 de las repúblicas en los años 60 eran comunistas, y después, alguna ha durado bastante tiempo. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque tenían la tecnología rusa y en las escuelas era el país del mundo con mayor número de ordenadores per cápita dentro de la enseñanza en los años 60 y 70. Quiero decirte, entonces, claro, han tenido allí un chollo y lo han estado haciendo las aseguradoras suizas que empezaron esa vía. Se han puesto toda la empresa que pueda. Bueno, no hace falta irse a cosas tan sofisticadas como esas grandes empresas. ¿Desde dónde te llaman todos los locutores y todos los locutorios para darte la paliza con que te cambies de una marca a la otra de teléfono? Desde Marruecos, desde Sudamérica, desde cualquier sitio menos desde aquí. Todo ese trabajo que se puede externalizar con facilidad ya está externalizado. Y el otro, el que quieren chantajearte ahora para que no te pases pidiendo que estabilidad laboral, condiciones laborales normales y un estrés soportable en tu puesto de trabajo. Esos mínimos que debes garantizar son cosas que no puedes externalizar con tanta facilidad. Desde luego, decir que a Portugal, con un salario que cada vez es más parecido y unas condiciones más parecidas a las de aquí, y hablar de Brasil con otro idioma, pues la verdad es que no resulta nada creíble, ¿no? Pero lo que tiene que tener en cuenta es que porque el trabajo que se puede hacer en casa o el que se puede potenciar el teletrabajo en condiciones dignas de que a mí no me cueste de mi bolsillo pagarme el ordenador, la conexión e incluso pensar en que estoy ocupando unos metros fijos de un alquiler o de una inversión que vale una pasta. Y la desconexión. La desconexión, la compatibilidad de trabajos los horarios que si son teletrabajados pueden ser flexibles. Bueno, pero todo eso requiere una legislación y una normativización
que ya se dará, pero que lo que no hay que olvidar es que ese teletrabajo no se hace actuar con firmeza porque se basa en el valor añadido que se produce, se basa en la inteligencia y en las capacidades de la persona que está al teclado. No es que valga cualquiera ni que se pueda trabajar tan fácilmente desde otro sitio y desde otras condiciones. Estamos hablando del capital humano de esas empresas. Por tanto, cuidado con estas tonterías que dicen a veces, ¿no? Yo tendría más cuidado cuando habla del círculo de empresarios que parece que lo trabaja mejor estas cosas. Y luego, lo que decía al final Antonio es que, claro, no quería empezar por ahí para no dejarme esta anécdota, pero vamos a ver, ¿cómo que se escandaliza todo el mundo cuando hablas de reducir la jornada laboral? Por supuesto que habrá que repartir el empleo. Cada vez va a haber menos trabajo físico y menos trabajo en general. ¿Por qué? Pues porque no podemos seguir creciendo, porque el crecimiento infinito en unos recursos finitos y un planeta finito, y sin otro planeta al que sacarle la minería, es el que hay. Y sin embargo la presión sobre esos recursos es creciente porque las poblaciones aumentan. Por tanto, va a tener que reducirse y será mejor que se reduzca para todas y todos que no que unos tengan trabajo y otros estén con el subsidio de los 500 euros o de los 400 o lo que sea, de lo que sea posible. Lo mejor será trabajar y repartirlo. Y que no se puede hacer, ¿cómo no se va a poder hacer si hace un siglo que se ganó la jornada de 40 horas y la productividad desde entonces se ha multiplicado exponencialmente y ya ni se sabe qué cifra podría darse de mayor rentabilidad de hora trabajada? Si entonces se podía tener 40 horas, ahora es que se pueden tener 24. Y ha dicho otra cosa, bueno, ya se me ha ido. Porque es que... Muy bien, que si queréis ir entrando en los otros temas, porque si no, no nos dará tiempo. Tenemos lo de esa propuesta de reforma fiscal también. Claro. Ya... Me había dejado algo para fiscalidad, ya me acuerdo. Que hable, Antonio, si quiere. Antonio, aprovecha que Antonio Arnau te deja hablar. Exactamente, que se ha rendido momentáneamente. Pues aprovecho, sí, porque esto no es frecuente, no es habitual. Lo siento. Bueno, pues nada. Ayer decía uno, no sé quién era, que esto iba a ser Dinamarca, pero con sol, ¿eh? O sea que vamos hacia subir a los países nórdicos nuestras condiciones de vida y nuestra industria y tal, y sin embargo, además, sin dejar de tener playas y las condiciones de vida que tenemos aquí, de los chiringuitos y la paella y eso. O sea que vamos hacia un futuro idílico, según esta gente. Pero desde luego no ese es el camino que llevan en las decisiones que toman, ¿no? Está claro que hoy en el trabajo que cualquiera hace en su empresa o en la administración se produce muchísimo más a lo mejor en 2 o 3 horas que antes en 8 o en 10 por la tecnología, por la organización del trabajo. Hay unos métodos nuevos que se aprovecha todos los minutos y hasta los segundos, ¿no? Y todo eso hace que la empresa sea mucho más rentable. Es decir, que aunque se redujera la jornada de trabajo, que habrá que reducirla, no van a dejar de ganar ni nos vamos a poner a los niveles que estábamos hace un siglo en cuanto a productividad. La productividad se ha disparado y sin embargo los salarios se han reducido. Por eso es por la gran desigualdad que tenemos entre ricos y pobres, ¿no? Y eso es innegable. Lo que comentaba Antonio también de la tecnología, que ya hay empresas del auto que también todo su departamento de contabilidad y nómina y todas estas cosas también la tienen en la India, ¿eh? La que yo estaba, la Ford, por ejemplo, ya hace muchos años, que aquí ha reducido a la mínima expresión esos departamentos y sin embargo las cosas te vienen ya hechas de la India, el tema económico y todo eso. Luego la tecnología y tal pues viene de Alemania y porque está allí la central en Europa, pero quiero decir que cada vez es más fácil hacer esas cosas y eso les supone a ellos un ahorro de costos desmesurado, porque claro, los sueldos que hay en la India no hay ni comparación, no ya con los de Alemania, sino incluso con los de España. Por tanto, ellos sí que aprovechan muy bien todas estas facilidades que le dan las nuevas tecnologías y la globalización y todo esto, pero sin embargo nosotros no estamos sacando ningún provecho de esos avances, de esos cambios en la industria y sin embargo es al revés, que nosotros somos los que pagamos estas nuevas tecnologías que suponen pues que se han reducido muchísimas plantillas y que los salarios pues están cada vez más limitados.
y ante ello pues toca organizarse y toca seguir peleando, ¿no? Y seguir exigiendo, aunque se rían de nosotros, que no sé yo por qué se tendrían que reír, la reducción de la jornada, ¿eh? Porque nosotros tenemos que estar ahí y ya es triste. No solo que te lo diga el empresario, que estás loco y que no se puede, que es imposible reducir la jornada de trabajo, sino que trabajadores, compañeros de clase y de batallas, sean los primeros en decirte que ahora no toca, reducción de jornada o que ahora no toca pedir aumentos salariales, porque bastante hace la empresa que está sacrificándose y aguantando para salir de la COP19. Dice, oye, que ya el empresario tiene bastante con lo que ha pasado, ¿no? Nosotros tenemos que seguir, como siempre, demandando mejores salarios y mejores condiciones. Y en cuanto al tema de la reforma del IRPF, pues eso se queda en un anuncio, ya veremos en qué acaba. Se dice que se les va a cobrar más a los grandes capitales, a las grandes empresas, y que también se va a entrar a modificar al alza, imagino, los tramos más altos de la lista esta de la IRPF. Es decir, lo que aporta cada uno según su salario, pues los tramos más altos, que son los que tienen esos salarios desmesurados, pues que proporcionalmente paguen un poquito más. Hombre, sería lo justo, desde luego yo lo vería normal y tampoco es para escandalizarse. Si vas a un país de estos que decía anoche este iluminado, de Dinamarca o Noruega o Suecia, pues allí los impuestos son altísimos, incluso para la gente que gana menos. Claro, decir ganar menos es hablar de 4.000 euros al mes, ¿eh? Pues incluso para los que cobran 4.000 euros al mes, los impuestos son más altos que aquí. Pero claro, luego lo que percibes en servicios sociales, como la educación, transporte, la enseñanza, todo eso, es muchísimo más. Y en ese caso, aquí, antes de tocar los impuestos de los salarios bajos, hay mucho margen con los de arriba, que está muy atrasado, y yo creo que es donde hay que subir su aportación a las arcas públicas, al dinero de todos. Y no por eso creo yo que las empresas vayan a entrar en crisis o los ricos quieran irse a otro país, que pueden hacerlo si quieren, siempre que no se lleven lo que hemos creado entre todos los trabajadores. Es decir, si ellos no están a gusto aquí, pues pueden irse. Que no se van a ir, porque si tienen aquí sus industrias, sus negocios, es porque ganan dinero. Y el que les subas un 5%, un 10% más a sus impuestos, tampoco lo van a notar, porque la verdad es que están pagando algunos por debajo del 10%. Yo solamente la nómina ya me dejaba el 25% de lo que ganaba, tanto para la seguridad social, para el desempleo. Es decir, sin haber hecho la declaración de la renta, ya el 25% de mi salario ya se lo llevaba el Estado, la administración. Claro, que un gran empresario deje el 10%, si es que lo deja, porque algunos deben estar por el 2% o por el 1%, y algunas empresas incluso se habla de decimales, todas estas empresas que están domiciliadas en Irlanda y luego tienen la sede central en un paraíso fiscal, esas cosas, eso no llega ni al 1%. Entonces es ahí donde hay que clavar el diente de la tributación. Y a mí me parece interesante, creíble no tanto, pero hacia ahí tiene que avanzar la Hacienda española, hacia subirle los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. ¿Ya, Antonio? Bien. Sí, podéis seguir. Mira, yo estoy de acuerdo en que hay que apretar al PSOE, y hay que apretarle mucho, porque en el tema de la fiscalidad y de cómo tratar el IRPF, él ha defendido siempre, y ha hecho en su tradición siempre, lo que ahora se le pide, que es el subir el IRPF de las rentas altas. Porque el PSOE nunca ha sido anticapitalista y siempre se ha manejado en las contradicciones de mercado, y donde no hay margen es para impuestos indirectos que sean para que graven el consumo, más que en aquellas cuestiones finalistas que se pueden hacer por razones ambientales. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo tenemos no la típica crisis de producción que se ha tenido en otras ocasiones, sino tenemos una crisis de consumo y una crisis de producción, las dos al mismo tiempo. Y no se produce lo que decían que iba a pasar en cuanto empezasen los ERTEs, la gente a cobrar y estos ahorros del confinamiento y tal, que iba a haber un repunte de inflación. No, eso no se da. Eso no se da porque la crisis es dual, es de producción y es de consumo. Entonces, cuando tú presionas, como se ha hecho siempre, aunque se haya dicho siempre lo contrario, a las rentas medias, es cuando tienes una crisis de consumo y, por tanto, teniendo una crisis de producción,
no vas a conseguir despegarla y generar empleo. Por eso te digo que es que en este momento en la fiscalidad es cosa de tirar del PSOE. En estos años que teníamos anteriormente en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano, en Valencia, de mayorías absolutas del Partido Popular, yo lo que solía hacer siempre es proponer en las leyes anuales de presupuestarias, sabiendo que no había margen de que aprobasen nada, para conseguir que fuese monolítico el voto contra el presupuesto del Partido Popular, era aplicar los tipos altos que aplicaba el PSOE en sus gobiernos anteriores cuando empezó Felipe González. En este país hemos tenido no los 2 puntos que ahora es el diferencial por debajo con la media europea, es que hemos tenido 5 puntos en el IRPF de las rentas altas ya instalado y cobrado durante años. Es decir, si lo teníamos en los 80, podemos tenerlo ahora, ¿no? Y ese es el primer tipo que hay que grabar, que es igual que estamos hablando de las rentas que superan los 10.000 euros al mes. No estamos hablando de tocar a las clases medias. Y esa gente es la que tiene un excedente financiero que no dedica al consumo sino a la especulación. Luego, ahí es donde tenemos el primer tramo. Ahora bien, no hay que olvidar que el saco gordo en este país inmediato es el de la evasión fiscal. Y se pueden coger los datos que se suelen dar pues, para hacer agitación y propaganda sobre este tema, que es que el 72% de la evasión fiscal es de las grandes empresas. Y eso está contabilizado y los sindicatos como el Gesta de inspectores de Hacienda te lo corroboran siempre. Pero es que la inspección que se hace, que ellos te dicen siempre, insisten mucho en que es muy, muy, muy insuficiente, y me quedo corto, es absolutamente insuficiente las inspecciones fiscales y las de trabajo, no lo olvidemos, y eso es muy importante ahora las inspecciones de trabajo porque está habiendo fraude en los planes estos de que se están empresas cobrando por un lado del Estado las nóminas de sus empleados y por otro haciéndoles trabajar en negro. Eso hay que quitarlo porque eso sí que es absolutamente destructivo y eso ha de ampliarse la inspección de trabajo mucho más. Pero la fiscalidad tiene un agujero enorme, enorme en la recaudación a grandes empresas. No solamente las que tú insinuabas, Antonio, de las empresas que facturan aquí y allá, que van poniendo sus sedes donde más les interesa y se hacen facturaciones cruzadas para que al final los beneficios tributen en el país que menos tengan que pagar. Y por cierto, hablando de lo de la Calviño, lo que no hay que hacer ponerla como víctima, aunque sea el enemigo claro, las políticas de la Unión Europea. Hay que recordar que los 2 rivales que tiene, uno es ministro de Economía luxemburgués, paraíso fiscal, y el otro es un conservador irlandés, que es el que hace dumping en ese tipo de empresas y ha estado haciendo dumping hasta que la Unión Europea está tratando de presionarlo para que suba las condiciones porque tiene las menores tasas fiscales europeas. Holanda, no lo olvidemos, que tiene más peso, pero también va por esa línea. Esa es el enemigo primero a barrer, porque si no, no se van a poder aplicar esa fiscalidad más progresiva que incluso baje porcentajes en los IRPF bajos, es decir, suba el listón de donde tienes que empezar a pagar y se cargue en las rentas altas. Y el impuesto al patrimonio, todo ese impuesto de sucesiones, todos estos impuestos que en Madrid se quitan. Madrid se ha convertido hoy en día en un paraíso fiscal de cara a que los muchos ricos se domicilian en Madrid para pagar menos impuestos, pero ¿dónde se ha visto eso en un Estado? No se hizo retroceder al País Vasco cuando hizo un amago de querer radicar empresas a base de tener una fiscalidad más baja para empresas que se radicasen allí. Si eso se cortó, pues habrá que cortarlo de Madrid también. Eso no se puede tolerar. Cuidadito con muchas cosas que son muy peligrosas. Por ejemplo, los IVAs. Ahora que ya no tenemos comercios pequeños y que todos son redes y grandes cadenas de tiendas, ¿qué ocurre? Que esas empresas suelen estar domiciliadas en Madrid. Se domicilian en Madrid y ¿qué ocurre? Que el IVA que tú pagas en un McDonald's, a lo mejor
se recauda en Madrid y va a ese colchón que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid para bajar sus impuestos y, sin embargo, seguir recaudando. Todo eso se ha de ajustar. Y no puede ser que el 92% de las inspecciones se hagan a pequeñas empresas y sean en la bolsa de fraude estén las grandes. Anava a dir-vos, i ara entrem, si voleu, per ahir en els temes que ens queden, perquè ens queden 10 minuts de tertúlia i tenim per així 2 titulars dels que no hem parlat. Un és només 8 de cada 100 inspeccions en 2019 varen ser a grans empreses, i altre punt es pregunta, altra contrarreforma de les pensions, que ja està parlant-se. Antonio Pérez. Bueno, no se ha dejado de hablar, ¿eh? De las pensiones no se deja de hablar, porque es un tema que mueve mucho dinero, es decir, mueve mucho dinero y es muy tentador para la iniciativa privada, para las aseguradoras y todo esto, ¿no? Entonces, no ceden. Ellos tienen sus expertos, tienen su gente profesional y de vez en cuando pues lanzan globos sonda y lanzan iniciativas para que no se olvide el asunto, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí en España, pues desde hace ya muchísimos años, de vez en cuando sale alguien, ya sea del Banco de España, ya sea un economista de prestigio, no sé cómo ha conseguido el prestigio, pero evidentemente lo tienen, y propone como solución a todos nuestros males, pues el tema de las pensiones. Ya bien sea retrasar la edad de jubilación, disminuir su cuantía, exigir más años cotizados, porque parece ser que el gran agujero que tenemos aquí, pues ni es el ejército, la compra de armas, ni es la Casa Real con sus bodas y sus cacerías, nada, no es ese, ni la burocracia, ni nada. El problema son las pensiones, los pensionistas que vivimos demasiados años, y entonces eso trastoca los planes de todo economista que se precie y de todo banquero. Y por tanto, bueno, pues lo lanzan. Ahora vuelven a hablar de la mochila austriaca, claro, como si España tuviera unos salarios igual que Austria, ¿no? Y se pudiera especular de alguna forma, decir, bueno, pues vas dejando ahí un dinero que luego te lo vas a llevar cuando te jubiles. Es decir, que nuestros salarios son tan bajos que te lo tienes que gastar todo. No lo puedes ni meter en la mochila, ni en un fondo privado de pensiones, que luego a lo mejor quiebra y lo pierdes todo, ni puedes hacer nada porque tienes que comer y tienes que pagar el piso, ¿no? Entonces aquí ese tipo de soluciones no se pueden dar, salvo, como decía antes, que nos pongan los salarios mínimos de 3 o 4 mil euros, como en Noruega. Entonces, claro, hablamos de otra cosa, ¿no? Mientras estemos en esta situación y en estos niveles de ingresos, hay que tener un sistema público de pensiones, pues como el que tenemos, mejorarlo si hace falta, pero no empobrecerlo. Y por ahí tiene que ir la cosa, ¿no? Ya se ha empeorado. Si es que parece que se ignora que estamos en una fase donde se va aumentando todos los años la edad del retiro, ¿no? Ya estamos casi en 66, ¿no? Claro, para el que tenga cotizados 38 años y medio, no. Pero es que esos cada vez van a ser menos, por desgracia. La gente joven, o relativamente joven, ya no hablamos de jovencillos, no ha trabajado lo suficiente como para acumular esas cotizaciones, porque ha tenido cada año X meses o años enteros que no ha trabajado en nada, que no ha cotizado. Entonces, a él sí que le va a afectar, y sí que cuando llegue la edad de jubilación va a tener que cogerse a la nueva, que serán 66 y medio, vamos, en 2027 estaremos ya en los 67 años. Y en cuanto al periodo de cálculo, que también están pidiendo que se metan más años, pues bueno, ya no estamos en los 2 años últimos que se cogían antes, ni en los 10, es que ya estamos en los 23, y quieren que se tome toda la vida laboral. Todo eso influye en que la cuantía sea cada vez más baja y cada vez la edad va a ser más tardía para jubilarse. Entonces, habría que estar hablando de que se derogue esa reforma laboral, que también firmaron nuestros ínclitos agentes sociales, sí, volver a los 65 años o hablar de los 60, por eso de que comentábamos de que hay que repartir el trabajo existente, y una persona que ha trabajado desde los 20 o los 25 hasta los 60 ya ha aportado todo lo que puede aportar y todo lo que se le puede exigir. Entonces habría que hablar de adelantar la edad de jubilación, no de retrasarla, y también subir la cuantía, por supuesto, para que las pensiones más bajas tengan un poder adquisitivo que les permita una vida digna. Una vida que a esas edades pues tiene sus gastos y tiene sus servidumbres. Entonces no podemos estar con pensiones de 600, ni de 800, ni de 900 euros. Hay que poner la mínima por encima de los 1.000, como están pidiendo todas las plataformas de pensionistas. Que, por cierto, y gracias a las plataformas, se ha conseguido pues reabrir el debate y bueno, evitar que se aplique el factor este de sostenibilidad.
sostenibilidad, perdón, y aquello que había de que no se subieran según el IPC todos los años, ¿no? La congelación que hubo con tiempos del PP, en este caso sí era el PP. Y por tanto, pues ha sido esa movilización de los pensionistas la que ha conseguido que, aunque no está derogado esos acuerdos, esas leyes, pero sí que provisionalmente pues, se han suspendido en los últimos años, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, la lucha y oponerse a cualquier intento de recortar las pensiones. Y en cuanto a lo de las inspecciones de Hacienda, pues efectivamente se reconoce que se están haciendo, pero que se hacen a las pequeñas empresas y a los autónomos y a la gente particular. Es decir, a las grandes empresas apenas se les hacen inspecciones, solamente la media creo que es el 8,6%, son, digamos, de empresas de un cierto volumen, y el resto de 1 millón, casi 2 millones de inspecciones que se hacen todos los años, se hace a pequeñas y medianas empresas, autónomos y gente así, ¿no? Y luego hay otra situación, que eso no lo dice los inspectores o el sindicato este de inspectores que puede que haya hecho el informe, sino que eso lo sabemos. Quiere decir que a un autónomo o a un contribuyente particular, a un trabajador, cualquier anomalía que te encuentran en la declaración de la renta, automáticamente te ordenan que ingreses ese importe y luego si quieres que reclames, ¿no? Sin embargo, a las grandes empresas, a los bancos, no te digo ya a los cantantes y a los jugadores de fútbol y todo esto, bueno, pues se negocia 20 veces, si me pagas la 10ª parte te lo perdonamos todo, se les dan varios años para que lo paguen y justamente al que le obligan a que pague de inmediato es el que menos tiene. Los que tienen mucho son a los que tendrían que hacerle pagar y después, si quiere, como tiene un gran gabinete jurídico, pues que reclame, no has de ver de cómo se hace. Que tú no tienes recursos para buscarte un despacho de abogados que te reclamen los 300 euros que te han cobrado de más o que tú piensas que no tenías que haber pagado, cosas así. Y los ricos sí que pueden hacerlo. Entonces yo creo que se tiene que hacer al revés de cómo se hace. Pero desde luego es sintomático que se incida en el control a la gente que menos puede defraudar, porque cuanto menos capacidad tienes, menos asesoramiento y menos posibilidades de llevarte dinero a otro sitio, de camuflarlo, de hacer lo que desaparezca y que aparezca luego como aportaciones, yo que sé, a obras culturales, esas cosas que también saben hacer los ricos, ¿no? Y en buena línea, pues lo lógico sería que se inspeccionara mucho más a las grandes fortunas, porque hay indicios, no solamente sospechas, hay indicios de que son ellos los que defraudan. Entonces habría que intensificar el control de los grandes contribuyentes o posibles grandes contribuyentes, porque claro, como lo hacen también, pues apenas contribuyen. Igual te llevas a una sorpresa, que un millonario de estos está pagando menos Hacienda de lo que pagamos cualquiera de nosotros, ¿no? O de los que nos están escuchando, ¿eh? Entonces, pues un poco darle la vuelta a esa situación y que las inspecciones sean a los ricos y no a los pobres, que los pobres pues nos tienen muy cogidos porque tienen la cuenta del banco y tienen la nómina y saben exactamente y ahora ya si pagamos con tarjeta muchísimo más claro, saben exactamente lo que hemos ganado y lo que nos hemos gastado y poco más nos pueden inspeccionar, pero las grandes fortunas sí, porque tienen su ingeniería informática y contributiva que les hacen sus asesores y que les permite pues eso, ser multimillonarios y pagar como uno que esté cobrando un salario mínimo. Y eso no puede ser. No sé, eso más o menos. No sé, nos escriben por WhatsApp pidiéndonos que entrevistemos a Héctor Illueca, diputado en el Congreso, alto cargo del Ministerio de Trabajo y anteriormente inspector de Trabajo sobre estos temas. Dice, sería muy ilustrativo conseguir una entrevista con él en este sentido. Pues lo intentaremos, trabajaremos en... Sí, es el jefe de los inspectores ahora. Por eso, que sería interesante. Hoyo ayer ha publicado una, el presidente está hablando en él porque nos conocemos desde hace años y me he acordado de él mientras hablaba de esto de los inspectores de trabajo. Pero quiero insistir, pues, porque Antonio te ha explicado lo de las pensiones, yo no quería entrar mucho en ello porque lo de repetir lo odio en estos tiempos tristes resulta todavía más triste. No entres mucho porque tienes 2 minutos o 3. Vale, pues por eso no iba a entrar mucho y solamente insistir. El tema central, pues ya que ha nombrado a las plataformas que han luchado por las pensiones, recordar que las pensiones en muchos países europeos, no en todos, es cierto, pero en la mayoría, se pagan de los presupuestos públicos. Es decir, porque la pirámide poblacional esté de una manera u otra, que efectivamente tenemos un problema de envejecimiento superior a la media europea. Bien,
es el estado del bienestar, es un derecho reconocido constitucional y, por tanto, es el Estado el garante, funcione como funcione el saqueado fondo de las pensiones. Que el saqueado fondo de las pensiones no fue más que un instrumento que pactaron los agentes sociales que dice Antonio, para que darle más dignidad a esa pensión y que tú no pensases como pensionista, después de venir del franquismo y de aquellos tiempos en que no había dinero público, que tú no pensases que cobrabas de lo que estaba trabajando tu hijo, ¿no? O tu familiar o tu vecino, para tener la dignidad de que era un fondo que tú capitalizabas y que después cobrabas de él. Bien, pero una vez ha sido saqueado descarada y abusivamente por el gobierno del PP y el último de Rajoy, que ya lo dejó sin tal, pues habrá que tomar otros instrumentos y el problema no es que no se puedan pagar las pensiones, sino cómo se pagan. Primera cuestión. Lo de la mochila austríaca y tal, pues son las campanadas de siempre. Se ha hablado mucho de eso en su momento, de que, claro, para los bancos, los fondos de pensiones siempre han sido un negocio, aunque ahora ya lo tienen por ventanilla en el Banco Central Europeo, en que las ayudas europeas se las van a recibir ellos cobrando un 1% por su gestión. Es decir, no es que reciban el dinero a cero, es que les pagan un 1%, que ya son unos miles de millones, para que a ti te den los intereses a un interés moderado que también cobrarás. Por tanto, con esos momios así funciona cualquier empresa, ¿eh? Y si encima externalizan el trabajo y el empleo fuera, pues ya y cierran cada vez más sucursales y empiezan a cobrarte 12 y 14 euros al mes por tener la cuenta, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Es decir, por eso decía que lo de las pensiones es tan obvio y es tan triste que se basa en no querer reconocer que hay que pagar más los que tienen y que esas medidas que van a ser de ayudas a las empresas y tal, que son la parte del león, no son las ayudas a particulares, son las partes del dinero que da Europa, van a ser para ayudas a empresas, no se pueden dar a empresas con dividendos, porque antes hablábamos del caso de Airbus y Airbus ha tenido 14.852 millones de beneficios, ¿eh? Y ha repartido dividendos por 7.000 millones. Pues la empresa que reparte dividendos tendrá que capitalizar, que los negocios, siempre han dicho los liberales, que se basan en que se premia el riesgo. Pues bueno, cuando vienen mal dadas también se tiene que aceptar, ¿no? Y no sé, te abuso del tiempo. Se nos acaba ya el tiempo, así que si tienes que decir algo ya de forma muy, muy breve. Entre otras cosas, se nos ha caído el vídeo en el que te veíamos la cara, pero aún te escuchamos. No pierden demasiado. Por ejemplo, por lo que decía, las ayudas europeas, vale, y les está diciendo, vamos a dar, bueno, en Italia los bonos de 500 euros están pensándose en ese tipo de historia. Es decir, esas son medidas keynesianas como aquello de Roosevelt de los cabazanjas, vale, pero hay medidas que pueden ser más imaginativas. Y no nos engañemos, te van a dar ayudas al sector del automóvil que decía antes que necesita una reconversión profundísima, una reconversión total. Bien, pero no son a los particulares, cuidado, no nos los olvidemos, que 400 millones para dar de prima al que compra un coche sin poner condicionalidad a cuál sea su combustible y cuál sea su contribución al CO2 y a la contaminación en las ciudades, no es dar nada cuando estamos hablando de 3.700 millones de la ayuda total. Y es significativo que de esos 400 millones, 100 sean solo para el eléctrico. Es significativo que te estén vendiendo el coche eléctrico, que todos sean anuncios en la televisión, que valen también mucho dinero, del coche eléctrico, pero nadie está instalando cargadores rápidos por las gasolineras. ¿Cómo pretende hacerlo? Yo no veo que estén viniendo a la comunidad de vecinos a decirnos, oye, en el garaje te ponemos... No están haciéndolo. ¿Cómo se van a vender? Me lo quiero explicar, pues claro, 100 millones, pero sobre 3.700 millones, ¿qué es el otro dinero? Dinero para las empresas del sector. Yo es que no había querido hablarlo antes porque pensaba que Antonio, que es del sector, igual lo tocaba, pero... Es decir, ya lo tocaremos. Dinero hay. Y no hagamos la retahíla esa de la demagogia que dicen los liberales de si ponemos los 20.000 millones que nos gastamos en armamento, si ponemos los otros 1.000 de la OTAN, si ponemos los 46.000 millones del fraude fiscal, si ponemos los 40.000 de la rescate bancario, si ponemos... La iglesia que se os olvida. No, bueno, que también es... Que para hostias y vino creo que le sobra. Es decir, bueno, cuidado, que ya estamos, que superamos enseguida la cifra de los 116.000 millones, que creo que hablo de memoria, es la nómina de las pensiones. Y ya solamente en los primeros casos que te empiezan a venir a la memoria, sin hablar de la corrupción
que está evaluada en también muchos miles de millones, creo que unos 40.000, ahí hay muchas cifras diferentes, pero está evaluada en eso, porque digamos que tenemos la esperanza de que eso no sea anual, como es el fondo de las pensiones, pero con los otros ya hay. Vayamos a hacer menos demagogia para bajar salarios y pensar que ese dinero va a hacer falta para reanudar el consumo. Es decir, ¿qué piensan hacer las empresas con lo que produzcan? ¿Quién se la va a comprar? Hem d'acabar ja. No sé si teniu alguna convocatòria o algo imprescindible de dir el dia d'avui. Antonio, ¿alguna cosa per ahí? Empiezo yo que estaba callado y he descansado un poco. Nada, simplemente recordar lo que ya adelanté el otro día, el lunes creo que era, que la gente que tenga dificultades o le falte información de cómo hacer y cómo demandar el ingreso mínimo vital pues que en el sindicato, en la CGT, se ha creado un servicio de atención y de asesoramiento totalmente gratuito, por supuesto, que funciona todos los jueves desde las 9 hasta la 1:30 o así, ¿no? Que llamen por teléfono, que pidan hora y que ya les dirán los documentos que tienen que aportar. Pero vamos, es un servicio que se hace para atender a la gente y ayudarle en unos trámites que no son tan sencillos como piensan o como dicen. Entonces, allí tendrá toda la información disponible. Que llame al 96 383 44 40 y ya le darán hora para que pueda ir el jueves siguiente. Y yo iba otra cosa, pero Antonio me ha recordado un tema muy importante. Hemos estado hablando de empleos y están los empleos que no se hacen. Y es que tú vas a una asistencia social que no tiene empleados. Los centros y los asistentes sociales no existen en el grado que se necesita, ni muchísimo menos. Un sistema tan poco paternalista en ese sentido, digamos un Estado liberal como Inglaterra, tú tienes tu asesor personal y siempre durante todo el transcurso de tu vida es como tu asesor. Tú lo tienes ahí y vas y él te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y no los sindicatos tienen que hacer las funciones de servicio. Son empleados públicos, que esos empleados públicos y esa nómina es la que necesita la gente para poder acceder a las prestaciones en igualdad de condiciones, porque si no estamos en la brecha cultural, en la brecha digital y en todas las brechas de la dualización social. Antonio, por cierto, he visto que ya ha salido el número primavera-verano de la revista, ¿no? De Al Margen. Bueno, sí, lo estamos difundiendo y está a punto de recogerse. No he querido incidir en ello para no crear más expectativas de las necesarias, ¿no? No vaya a ser que alguno diga que he ido a por ella al sitio habitual y no está. No me llega. Va a llegar la semana que viene, ya estará en el domicilio de la gente que esté suscrita y también en los puntos de venta, como Radio Clara, por supuesto, y ya lo anunciaremos más insistentemente. Pero vamos, ya está hecha. El trabajo ya se ha terminado y la impresión también. Solo falta distribuirla. Muy bien, dicho queda. Acabamos, Antonio. Acabamos porque si no tendremos que recordar. Volvemos con las pensiones y con los horarios y todo esto. Un pulverizador de agua y atentos a las noches tropicales que vamos a tener, porque estamos a 38 grados en Estocolmo. Madre mía, la que va a caer. Antonio Arnau, si estaba lloviendo, agua fresquita. Me ha dicho Antonio Arnau, está lloviendo. Y digo, no puede ser. Sí, será del aire acondicionado. Sí, pero vamos doblando el número de noches tropicales por década, ¿eh? También es verdad. Cada década, cuidadín. Y luego dicen que no hay cambio climático. 28. Antonio Arnau, des de l'Espai Alternatiu del País Valencià, Antonio Pérez Collado, des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen, moltes gràcies, com sempre, per participar d'este divendres de tertúlia. Salut i fins la propera. Salut, hasta luego. Salut. Si aneu a veure els monarques, saludeu-los de la meva part, també. Exactamente. A la playa. Una abraçada. Lliure, directe, Radio Clara. Finalitzem així este divendres de tertúlia del dia